Bueno, amada iglesia, otra vez lo digo, para los que no me conozcan, mi nombre es Ricky. Es Ricky, de verdad que es un privilegio y un placer y un deleite poder estar aquí para compartir la palabra de Dios en el día de hoy. Vamos a estar tomando una pausa corta de la serie que estamos haciendo de la declaración de fe, pero no se lo pierdan, por favor. Vengan la semana que viene, que está bueno y de verdad que Dios está bregando con nuestros predicadores. Hoy yo les quiero hablar sobre algo un poquito diferente y un tema que a mí me encanta un montón y espero que a través de mis palabras ustedes también sientan un fuego como yo lo siento con el tema que estoy trayendo. Yo le doy gracias a Dios que esta iglesia participa y tiene una buena iniciativa hacia el discipulado. Eso lo podemos ver en la mentoría de los lunes. El pastor a veces él está cansado de todo el día, pero estamos de 7, a veces hasta las 10 de la noche. He hecho unos temazos bien buenos que, que uno dice, esto es Dios orando, porque unos temazos increíbles, de verdad que sí. Lo vemos en las reuniones de la universitaria. Ahí está Gabriela, que también, cada vez que yo escucho a las jóvenes universitarias, también unos temazos bien buenos. Se ve la presencia de Dios. También incluye a nuestros grupos pequeños. Hemos visto cómo muchos de ustedes han tomado ese rol y esa responsabilidad para abrir sus casas. Y en un sentido, están discipulando, están abriendo su corazón, están abriendo su casa. Ya es más íntimo, no es la iglesia, es en casa de uno. Y ahí se disfrutan de la palabra de Dios. Hoy les quiero hablar sobre la importancia del discipulado. Como muchos saben, hay un refrán que dice que la salvación es individual. Asumo que muchos hemos escuchado de este refrán. Yo quiero demostrarles hoy una diferente manera en la cual podamos reformular o expresar ese refrán para hacerlo un poquito más lindo. ¿Qué tal si en vez de decir la salvación es individual, podemos decir que la salvación es individual, pero no es individualista? ¿A qué me refiero? Cuando verifico las definiciones en el diccionario de la Real Academia Española, nos define estos dos conceptos como, el primero que es individual, que concierne o corresponde al individuo. Y define el individualismo como una tendencia a pensar y obrar con la independencia de los demás, o una posición moral, filosófica, política o ideológica que enfatiza la dignidad moral del individuo, promueve el ejercicio de los objetivos y los deseos propios, en tanto en la independencia y la autosuficiencia, y se opone a la mayoría de las intervenciones externas sobre las opiniones personales. El individualismo hace al individuo su centro. ¿Notamos la diferencia? El individualismo promueve una autosuficiencia que contradice a una vida cristiana, a una vida de comunidad, a una vida de compartir. Voy a estar utilizando el pasaje de Lucas 5, del 1 al 11, para ver cómo Jesús nos modela un discipulado que rompe el individualismo y nos invita a una comunidad, a una vida de comunidad, de obediencia, de humildad y de misión. Les quiero demostrar cómo Él va en contra de la corriente, cómo Jesús nos demuestra que eso es contracorriente, el individualismo, y cómo nosotros debemos estar caminando en nuestra fe juntos. Así que, si se pueden levantar y me acompañan a Lucas 5, del 1 al 11.
Vamos a estar utilizando la Nueva Biblia de las Américas, pero también se va a estar presentando si funciona. Va a estar aquí al frente también, por si no tienen su Biblia disponible al momento. Y dice así: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcos que estaban a la orilla del lago. Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de la tierra. Y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, porque tú lo dices, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron con una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros, pues la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo les sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a la tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Palabra de Dios. Se pueden sentar. Ya desde una, vemos cómo el inicio de este pasaje nos habla sobre la importancia del discipulado. El versículo 1 nos dice: el gentío se agolpaba. Yo imagino sobre él para oír las palabras de Jesús. Yo imagino como tipo concierto, que la gente está tan apretada que tú no puedes ni moverte, quieres brincar y bailar, pero no puedes. Yo imagino eso, que la gente quería escuchar tanto del maestro que hasta me vi se caían unos encima del otro, no había espacio. Agolpaban para escuchar la palabra de Jesús. Ese es el mundo que vivimos ahora. Vivimos un mundo cuya gente añora, desea, continúan en una búsqueda por aquella cosa que puede traer para algunos significados, para algunos propósitos, a otros metas y logros en sus vidas. Estamos rodeados constantemente de personas en dolor, buscando esa paz que no se encuentra en este mundo. Están ahí y están presentes en nuestros diarios vivir. Piensen en sus trabajos, en sus comunidades, en su escuela si todavía estudian y si dejan a sus hijos, otros padres. En el cine. Conocemos a alguien. Yo seguro que tienen a alguien en su mente ahora mismo. Lo más interesante de este versículo 1 es que la gente no simplemente llega a Jesús primero. Jesús demuestra el primer paso para ir a los lugares que necesitaban escuchar de su palabra. Esto lo podemos ver en el capítulo previo, Lucas 4, del 42 al 43, que se lo van a estar mostrando atrás mío. Y dice así: cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Las multitudes lo buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para eso yo he sido enviado. Traigo esto porque para mí la clave de estos versículos es que antes de ser discípulo,
Antes de ser discípulos y antes de hacer discípulos, hay que escuchar lo que Jesús quiere decirnos a nuestras vidas. ¿Qué es lo que significa ese sacrificio de Jesús en la cruz que nos extiende una invitación a estar con Él? Y nosotros tenemos que decir que sí, estar presente. Quiero eso. Y nosotros sabemos eso. Nosotros sabemos del mensaje. Pero ¿cómo queremos que otros den el paso de aceptar a Jesús si nosotros no somos portadores de ese mensaje? Esto es básico. Este es el principio de la gran comisión, la cual Jesús nos deja antes de regresar al Padre en Mateos 28 del 19 al 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todos los que les he mandado. Y recuerden, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, quiero estar entrando un poquito más en la importancia del discipulado. Y cómo Jesús es el mejor ejemplo que nos da para nosotros ser discipulados, pero también discipular. Si vamos a Lucas, Lucas 5, del 4 al 5, vemos a Simón, pescador de profesión. Y para los que no tengan conocimiento, los judíos aprendían de manera aprendiz, apprenticeship en inglés. Ellos desde chiquitos se iban con un experto, un maestro, y lo que le enseñaba el maestro era lo que ellos aprendían. Y ese era su oficio cuando fuesen adultos. Así que conociendo esto, Jesús lo confronta. Jesús le dice, ve a la parte más profunda y echa tus redes a pescar. Y lo interesante de esto es que Jesús no es pescador, para lo que conocemos, ¿verdad? Me pueden corregir, pero con lo que yo he visto, Jesús no era pescador de oficio. Simón sí. Simón conocía las corrientes y los tiempos claves para pescar. Conocía el patrón de los peces. Él conocía ese lago. Simón tenía todo el derecho de simplemente negarse al pedido de Jesús, a burlarse en la cara o decirle que quién es este que me está diciendo a mí cómo pescar. Yo lo llevo haciendo toda mi vida. No, tú no tienes experiencia. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Simón no dice que no. Él decide escuchar las palabras del maestro, esas palabras que estaban dirigidas a su vida. Ese maestro que llegó a su tierra y confía en el pedido de Jesús. Él responde con fe. Y justo cuando confía, vemos lo que nosotros diríamos inexplicable, irreal, lo sobrenatural. El bote se sobrellena de peces, tanto que requerían ayuda de otros, tanto que el bote se estaba inundando de tanto que había. Aquí vemos la obediencia ante la revelación. Fue cuando Simón obedeció al milagro. Una pesca tan abundante que necesitó ayuda. Y yo me atrevo a decir aquí que el milagro no era simplemente el de los peces, sino era lo que Dios quería hacer en el corazón de Simón. Porque vamos a ver luego que se asombraron. Como de iglesia, ¿cuántas veces nos ha pasado esto? Trabajamos, tenemos unas metas claras y establecidas, pero no están corriendo como nosotros queremos que corran. Y no es hasta que decidimos escuchar a Dios, ser fiel a su palabra, que entonces vemos esos milagros ocurrir en nuestras vidas. Esos milagros inexplicables, irreales, sobrenaturales. Simón llevaba toda la noche, que de acuerdo a Google, pues
con menos luz, pues se hace más fácil conseguir pesca. Y no fue hasta el próximo día que con el consejo de Jesús, ahí fue que encontró resultado. El resultado que deseaba inicialmente. Y lo más importante y lo más interesante es que yo entiendo que Jesús también completó su objetivo. El objetivo de demostrarle a Simón ese milagro. Que para mí, como les mencioné, cuando leo esta porción bíblica, puedo entender que el milagro no era simplemente los peces, era también la confesión de Simón, que esto lo lleva al reconocimiento de su estado espiritual y la necesidad del Señor en su vida. En Lucas 5:8 vemos el propósito y el centro del discipulado y la razón por la cual necesitamos estar más interesados en la misma. Esto nos demuestra el quebrantamiento de nuestros corazones y de los corazones de la gente que está afuera. Y también nos demuestra la santidad de Jesús. Cuando Simón experimenta el milagro, no fue una simple emoción de asombro lo que lo cubre. Su reacción ante el evento lo podemos visualizar. Revela su condición delante de Dios. Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Él reconoce su condición, está quebrantado. Reconoce que, asumo que desde su juventud hasta ahora, no vivió una vida de agrado para Dios. Porque yo entiendo que esa reacción no hubiese sido para alguien que estuviese como que siguiendo al Señor claramente. Era hasta puntos de exclamación. Asumo que él gritó: Señor, apártate de mí. Soy hombre pecador, no merezco estar en tu presencia, Padre. Esta es la actitud que necesitamos para un discipulado que le agrada a Dios. El verdadero discipulado nace desde un corazón quebrantado. Nace cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad. Y como esta, lo único que lo puede arreglar es la necesidad de Dios. Un estado de humildad profundo, la cual nos lleva a un proceso que implica la destrucción de nuestra autosuficiencia y la voluntad propia para darle lugar a una mayor dependencia de Dios y a una transformación espiritual. Con este acto nos demuestra lo que Jesús hizo por nosotros, el significado de la cruz, el quebrantamiento del hombre, mujer, interior, el interior de nosotros, que por el acto de la gracia de Jesús, como sacrificio perfecto y sumo sacerdote en excelencia, nos damos cuenta. Ahora lo podemos ver. Fuimos corrompidos por el pecado. Vivíamos con Dios y ahora no. Pero gracias a ese sacrificio perfecto, ahora sí podemos estar con Él, estar en su presencia. La cruz pone fin a nuestro interior. Lo destruye completamente. Destruye nuestras opiniones, nuestros métodos, nuestra propia inteligencia, nuestro egocentrismo y todo lo demás. Cuando esto sucede, cuando botamos afuera nuestra independencia y queremos la dependencia de Dios, ahí podemos ver la transformación y la renovación de nuestro espíritu. Que por la gracia de Dios podemos entender nuestro medio de quebrantamiento. Y gracias a Él podemos llegar a esa confesión de pecado. Podemos llegar a ese estado de humildad. Y podemos llegar a ese sentido profundo
de que la única cosa que va a llenar eso es Dios, es Cristo, es Jesús. De nuestra necesidad, nuestra dependencia total de Él. No es fácil. El quebrantamiento del yo, el de ustedes, ¿verdad? El yo, es doloroso. Pero imagínense cuán más doloroso es abrazar ese orgullo que no nos deja ser quebrantados. Dios quiere que te puedas quebrantar en su presencia. Que te abra, te exponga. Que seas vulnerable ante Él. Pero eso no empieza hasta que no entendamos la necesidad de Cristo en nuestras vidas. Hasta que no entendamos la necesidad de esa absoluta rendición. El lugar donde nosotros podemos tomar su plenitud y su gracia y más gracia para que así podamos vivir en santidad, en humildad y en piedad, dándole toda la honra y gloria a Él. Si no hubiese sido por ese encuentro con Jesús, por el principio de ese discipulado, yo creo que Simón no hubiese experimentado ese tipo de revelación. No hubiese realizado el quebrantamiento que encontraba en su corazón, tanto que se quería alejar del Señor. Él no prefería pedir perdón, él, aléjate. Estoy muy dañino. Aquí podemos ver la importancia. Jesús no padecía de este quebrantamiento cuando nos modela este recuento, pero nosotros sí. Hemos conocido, unos han vivido más que otros. Hemos visto cómo esta vida y el vivir sin Dios nos quebranta. Y cuánto necesitamos de Él. Y si nosotros pudiéramos demostrarle eso al mundo, si se conocieran cuán quebrantados están, si fuéramos otra vez portadores de esa verdad que reconocemos, pues el mundo entendería la absoluta necesidad de tener un encuentro con el Señor. Salmo 34, 18 nos dice: cercano está el Señor a los quebrantados del corazón y salva a los abatidos de espíritu. Pero no podemos llegar a eso si no lo modelamos. Otros no van a llegar a eso si no lo modelamos. Esa es la importancia. Ahora, ¿verdad? No me quiero enfocar tanto en el quebrantamiento, porque eso no es lo único que nos hace un discipulado efectivo y sano. El segundo paso es reconocer la santidad de Jesús. En Gálatas 2:20 nos menciona: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Para Jesús, eso se le hacía fácil porque era Jesús, era santo. Para nosotros, ¿qué significa? Modelar una vida constante que desee esa transformación por Dios. Que nos deleitemos en la disciplina. Que nos deleitemos en su palabra y en su guía. Una vida que todas nuestras decisiones sean para su gloria y su honra. Y otra vez digo, ¿cómo esperamos que otros entiendan esta vida si nosotros no la modelamos? Tomemos en cuenta a nuestra población juvenil. Usualmente, cuando tú escuchas las estadísticas de la iglesia, este es el grupo el cual usualmente se ve más afectado. Esto puede ser por las reuniones pues, en la universidad, muchos pensamientos filosóficos, muchos diferentes pensamientos que chocan a veces con lo que nosotros creemos y pensamos. Ahora, esto me hace pensar, y esto no es para tirar a nadie al medio, pero nosotros hemos sido buenos portadores del mensaje que Jesús quiere demostrar para nuestros jóvenes, para nuestros universitarios. Y lo digo porque lo que ellos no aprenden aquí, en la iglesia, con nosotros,
Porque la tarea del discipulado no es simplemente del pastor, no es simplemente de los líderes universitarios, no es simplemente de los ancianos. El discipulado es de todos nosotros. Los que no aprenden aquí, los que no llenan su corazón aquí, lo van a reemplazar con lo que el mundo quiere darle. Eso es obvio. Van a querer buscar lo que afuera está ofreciéndose aquí. Nosotros no estamos haciendo eso. A ver, la salvación es individual, pero no es individualista. Y menciona a nuestros jóvenes universitarios, pero eso no son los únicos que están en peligro. Vi una estadística reciente que denotaba que durante el periodo de 2000 a 2020, la proporción de cristianos bajó de 78.3% a un 64% entre adultos de 18 a 60 años. ¿Verdad? Aquí pueden haber muchos factores. Pero ¿qué nos dice? ¿O qué nosotros podemos hacer al respecto? Esto nos dice que o no se está ocurriendo el discipulado, o no se está ocurriendo de forma suficiente, o intencional, o simplemente no se está dando. Otra vez, mi iglesia, esto es una práctica que todos tenemos que emplear, de todas las edades. Qué hermoso sería ver a don Jaime demostrándole a Manuel Calzada cómo él ora. Pues si ustedes han escuchado a don Jaime, él ora, sus oraciones son, se te paran los pelos. El fervor y la fuerza que él tiene, y no es de él. Tú reconoces que es Jesús, que es Dios dándole esa fuerza para poder alabarlo. Y qué hermoso que si Manuel, con sus habilidades de la música, está discipulándome a mí y me está enseñando cómo deleitarme en la música. Y después voy yo y me llevo a Joel y lo discipuló sobre cómo vivir una vida plena, una vida de deleite en Cristo. Eso me apasiona mucho. Eso es lo que me encantaría ver de aquí, que todos seamos partícipes de eso. No es de los líderes nada más, no es de los ancianos, es de todos nosotros. ¿Cómo queremos que alaben y glorifiquen y exalten al Rey de Reyes si no lo ven de nosotros mismos? Y esto no requiere un grado de maestría, un grado de doctorado. Si ese es el miedo, no requiere nada de eso. Lo lindo del discipulado es que tienes que tener dos cosas. Que la práctica del discipulado nos ayuda a entender el quebrantamiento de nuestro corazón o del corazón del que estamos discipulando, y que el mentor pueda modelar una vida cuyo deseo la transformación y renovación de Dios en nuestras vidas. Que nos deleitemos en la palabra y la enseñanza, y que eso se riegue a quien estemos discipulando. Otro gran ejemplo que me encanta es el discipulado de Timoteo, que está a cargo de Pablo. En Timoteo 2, del 1 al 2, vemos cómo se expresa Pablo a Timoteo. Él dice: tú, pues, hijo mío. No le dice eso a cualquiera. Y no era el padre biológico de Timoteo. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. También vemos el discipulado de Pablo con Tito. En su carta, perdonen que no tengo el versículo presente, pero él se expresa a Tito como verdadero hijo en la fe. Pablo reconoce la comunidad, que es bien importante, y hasta adopta, en un sentido, a Timoteo y a Tito. Quiere verlos crecer, quiere verlos deleitarse de Dios en sus posiciones de liderazgo que están presentes.
Y a veces hasta con una carta. Qué hermoso si a través del discipulado esta iglesia tuviese hijos adoptados en la fe. Y lo digo así porque, pues metafóricamente, yo no soy papá, pero asumo que los papás, ¿qué hacían? Modelaban una vida en un sentido discipulado, ¿verdad? Como ser buena persona, qué hacer, qué no hacer. Y también asumo que los papás de aquí eran bien buenos. Y, ¿verdad? Vamos a amar al Señor siempre. Eso es lo primero. Que podamos adoptar a hijos e hijas y caminar juntos en esta vida de obediencia al Padre. Y esto, otra vez, no tiene límite de edad. No es solamente a nuestros jóvenes universitarios. Si tienes 50, si tienes 60, es necesario. De aquí hasta que nos vayamos con el Señor. No hay de otra. Y me encanta porque esto ha sido un pensamiento que en esta iglesia ha estado tratando de implementar por un buen tiempo. Hacer discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. El discipulado nos demuestra la misión. Para Simón era convertirse de un pescador de peces a un pescador de hombres. Jesús abre paso para que Simón se comprometa con el reino. Y lo hermoso de esto es que podemos ver el fruto del Espíritu Santo durante ese discipulado de Jesús y Simón. En Mateos 16, del 15 al 19, podemos ver esto. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Vemos la diferencia? Entre aléjate de mí, yo no merezco estar en tu presencia. A que yo reconozco tu santidad. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado. Perdón, me perdí aquí. Lo que será atado en la tierra, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Si no fuese por ese discipulado de Jesús en la vida de Simón, nunca se convierte en Pedro, roca edificante. Fue por el sacrificio de Jesús, de formarlo, de darle su tiempo, de caminar con Él, de comer con Él, de vivir con Él, que vemos que Simón se convierte en Pedro. ¿Cuántos Simones no se han convertido en Pedro? Porque nosotros no le hemos dado el deber en nuestras vidas. Me incluye a mí. ¿Cuántos Simones hemos dejado? Aunque sé que Dios es bueno y siempre pone a alguien en camino. ¿Pero cuántos? ¿Cuántos de nuestros jóvenes, de nuestros familiares se nos han ido? Porque no quisimos modelar esto. Y no quiero malinterpretar. El discipulado no es para ser discípulos que sean buenos en lo que hacen, en su trabajo. No es para moldearlos a ser líderes de iglesia. No es para que sean los duros predicando. Estos son efectos secundarios. Esto es fruto adicional. La razón primordial la podemos encontrar en Juan 21, del 15 al 17, que nos dice: cuando acabaron de desayunar,
Acabaron de desayunar. Jesús dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió el Señor: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mi oveja, le dijo Jesús. El verdadero discipulado nos lleva a reconocer la divinidad de Dios. Que esto lo vemos en su respuesta de Simón a Jesús. Pero también vemos como Pedro le está diciendo: Señor, te amo más que cualquier cosa. Si tú puedes hacer que tu discípulo diga eso, de hecho ya. Todo lo demás es fruto, todo lo demás es secundario. Pero que te diga y te proclame: sí, Señor, te amo más, te quiero. Ya. Discipulado hecho. El último punto que quiero traerle a ustedes en el día de hoy lo encontramos en Lucas del 5 al 11. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. El discipulado efectivo, sano, que alegra al Señor, nos hace discípulos que deciden vivir con una decisión radical en nuestras vidas: entrega total. Hacemos discípulos que viven una vida que dice: lo dejo todo por el todo de Cristo. Discípulos que veremos el fruto, que se conviertan en líderes de ministerio. Ustedes no saben cuánto a mí el fuego, el corazón se me pone grande cuando veo a Pablo aquí al frente. Cuando veo a Joel atrás, bregando con los sonidos y haciendo un trabajo que tú ves que él se deleita en el Señor y lo hace con todo amor. Ahora vemos discípulos que se deleitan en la palabra de Dios, que se lo disfrutan con gozo puro. Mi iglesia, esto empieza aquí, con nosotros. Todos o somos discípulos o podemos discipular, como una sola iglesia. Yo sé que nosotros somos una iglesia que mandamos muchos misioneros y deseamos hacer eso hacia los confines de la tierra. Miremos aquí también el espectro. Gloria a Dios que estamos enviando hacia los confines de la tierra. Pero aquí también hay mucha necesidad. Empecemos aquí. Y todos ustedes son capaces de hacerlo. No hay nada que me haga diferente a mí, a ti. Todos lo podemos hacer. Que vivamos con esas dos posturas. Si somos discipulados, que podamos reconocer el quebrantamiento.
pero que por la gracia de Dios nos podemos acercar a Él. Y si somos mentores, demostrar una vida en continua transformación para vivir como Jesús. Iglesia, no practicar el discipulado va en contra de la voluntad de Dios para su pueblo. Nos empuja hacia una fe individualista, desconectada y autosuficiente. Pero el Evangelio nos llama a vivir en comunidad, en dependencia mutua, guiados por el Espíritu. Isaías 61:1 nos da un buen ejemplo. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Iglesia, hagamos discípulos. ¿Qué hacen discípulos? ¿Qué hacen discípulos? ¿Respondes al llamado? Que Dios les bendiga.